Hoy vamos a hablar de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Hechos jurídicamente relevantes. El caso involucra una investigación sobre el ex senador Álvaro Uribe Vélez por posibles delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía solicitó la preclusión de la acción penal en su contra, argumentando que los actos de Uribe no se ajustaban a una norma penal y no podían desvirtuar su presunción de inocencia. La Fiscalía alegó que los actos de Uribe, que supuestamente implicaban soborno en la actuación penal y fraude procesal, no estaban tipificados como delitos. Sin embargo, durante el análisis se identificaron serias inconsistencias y contradicciones en los testimonios y pruebas presentadas, lo que sembró dudas sobre los hechos y las intenciones detrás de ellos. La sala no pudo concluir de manera definitiva que los actos fueran atípicos debido a la incertidumbre presente. La Fiscalía también argumentó que no podía desvirtuar la presunción de inocencia de Uribe. Sin embargo, la sala señaló que había elementos demostrativos que podrían obtenerse mediante una investigación más exhaustiva. Se enfatizó en que la búsqueda de la verdad es la esencia del proceso penal y que la Fiscalía podría considerar continuar investigando y llevar el caso a un debate abierto. ¿Qué pasó en cada instancia? En primera instancia, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud de preclusión de la acción penal contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía argumentó dos causales: antitipicidad de los hechos y la imposibilidad de desvincular la presunción de inocencia. La antitipicidad se refiere a que los hechos en cuestión no encajan en una norma penal y por lo tanto no constituye delito. La decisión en primera instancia fue la negación de la preclusión, lo que significa que el caso debía seguir su curso legal. En segunda instancia, se ratificó la negación de la preclusión de la acción penal contra Álvaro Uribe Vélez. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá evaluó nuevamente los argumentos presentados por la Fiscalía y confirmó la decisión de primera instancia. La Sala destacó la existencia de inconsistencias en los elementos de prueba y señaló la necesidad de una investigación más exhausta para aclarar los hechos. ¿Cuáles fueron las categorías dogmáticas trabajadas durante la sentencia? Primera, preclusión de la acción penal. La preclusión de la acción penal se refiere al acto procesal mediante el cual se pone fin a la acción penal, lo que significa que no se puede seguir adelante con el proceso penal en contra del acusado. En la sentencia, discute si existen bases jurídicas sólidas para precluir la acción penal contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, lo que incluye evaluar la antipicidad de los hechos y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 2. La antipicidad del hecho investigado. La antipicidad se refiere a la falta de adecuación de los hechos investigados a una norma penal existente. En el caso, se analiza si los actos imputados al ex senador Álvaro Uribe Vélez encajan en una norma penal específica y por lo tanto sí constituyen delito. 3. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal que establece que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La imposibilidad de desvirtuar esta presunción se refiere a la incapacidad de presentar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. 4. Elementos de convicción. En el contexto de la sentencia, los elementos de convicción son pruebas, testimonios y documentos que se presentan como evidencia en el proceso legal para respaldar o refutar las acusaciones. La sentencia examina críticamente estos elementos y su consistencia en la relación con los hechos del caso. 5. Valoración probatoria. La valoración probatoria se refiere al proceso de evaluar la fuerza y credibilidad de las pruebas presentadas en un caso legal. En la sentencia se realiza la valoración detallada de los elementos de convicción para determinar su peso en la toma de decisiones. 6. Duda razonable. La duda razonable es un concepto legal que se refiere a la incertidumbre que surge cuando no se puede llegar a una conclusión definitiva basada en la evidencia disponible. En la sentencia se considera que existen dudas razonables en relación a la culpabilidad del acusado y estas dudas justifican la negación de la preclusión. 7. Nexo causal. Se refiere a la relación entre la acción causal y el resultado del delito.
En la sentencia se puede considerar si se establece este nexo sólido entre los actos de Álvaro Uribe Vélez y los delitos que se le imputan. 8. Error de hecho o de derecho. El error de hecho o de derecho se refiere a la situación en la que el acusado alega que ha cometido una acción delictiva debido a un error, ya sea de hecho o de derecho. En la sentencia se puede analizar que Álvaro Uribe Vélez alega que actuó de manera equivocada debido a un error que lo eximine de responsabilidad penal. 9. La teoría del caso. En la teoría del caso se refiere a la estrategia legal de la que la defensa y la fiscalía optan por presentar sus argumentos del proceso. En la sentencia se puede examinar cómo se desarrollaron los argumentos, las teorías del caso por ambas partes. Y 10. Requerimientos procesales. Se refiere a la evolución de que si han cumplido adecuadamente todos los procedimientos y requisitos legales en el proceso judicial. La sentencia puede analizar si se han respaldado los derechos procesales de Álvaro Uribe Vélez durante el proceso. Durante esa sentencia no se manejó ningún autor. ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resolvió confirmar el auto proferido el 23 de mayo de 2023 por el Juzgado 41 del Circuito de Bogotá, mediante el cual negó la solicitud de preclusión de la acción penal adelantada contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez. En otras palabras, la Corte confirmó la decisión de rechazar la solicitud de preclusión presentada en el caso, lo que significa que el proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez debe continuar su curso.